¿Alguien ha vivido alguna experiencia en la que haya tenido contacto con entidades de otro mundo? Fui sacerdote exorcista, esta fue mi peor experiencia. Ejercí esta profesión por poco más de 21 años. Todas mis experiencias dentro y fuera de mi trabajo merecen una historia aparte. Sin embargo, esta que estoy a punto de contar es la que hizo que me retirara, el último trabajo que hice y el que, hasta el día de hoy, todavía me quita el sueño. Era 1998. Me llamaron para hacer un trabajo de exorcismo en una de las zonas más prestigiosas de la ciudad. Aunque esas residencias eran conocidas por las personas que las habitaban, también eran famosas por las historias y leyendas que rodeaban el edificio principal. Se rumoreaba que allí se llevaban a cabo diferentes rituales y sacrificios para que los residentes mantuvieran su posición de poder. Leyendas que después supe que eran ciertas. Me dirigí allí. Todo el edificio principal, que era enorme, estaba en completa oscuridad. Apenas se veían algunas ventanas con luz y parecía que el interior estaba iluminado con velas. Toqué la puerta y rápidamente una chica de unos 20 años me abrió. Entre lágrimas, me suplicó que la ayudara y explicó que nunca había imaginado que aquello terminaría de esa manera. Le indiqué que me llevara hacia la zona en donde se estaba llevando a cabo la posesión. Me condujo hasta una sala que parecía ser un sótano. Cuando entré, pude percibir un olor putrefacto, similar al que desprende un cadáver en proceso de descomposición. Para ese punto yo ya tenía algo de experiencia y comprendí que aquello no era un simple juego de ouija. Cuando por fin pude ver al poseído, descubrí que era un chico que rondaba, al igual que la chica, los 20 o 25 años. Tenía la piel blanca y el cabello castaño, aunque su apariencia era casi irreconocible debido a los múltiples rasguños, moretones y la sangre que cubría sus extremidades. La chica, al verlo, gritó y corrió hacia arriba. La verdad, después de presenciar aquella escena, yo también tenía ganas de correr y huir del lugar. Pero no podía hacerlo. En cuanto recuperé la compostura, comencé a sacar mi Biblia y el agua bendita. Inicié una oración de protección por mí y por todos los presentes que aún estaban con vida. Aquello alertó al demonio. De una forma bizarra e inhumana, el cuerpo dio un giro completo para centrar su atención en mí y en mis oraciones. Comencé a dirigirme hacia él con la intención de debilitarlo y posteriormente desterrarlo del cuerpo. Entonces me miró y formó una sonrisa que desfiguró por completo la cara del pobre chico, desgarrando parte de su rostro para mostrar una expresión tan macabra que hasta el día de hoy puedo verla en mis recuerdos antes de dormir. Todo comenzó con una risa pequeña y contenida, pero mientras más me acercaba para intentar debilitarlo, más intensa se volvía. Cuando lancé el agua bendita con el propósito de ganar tiempo para poder amarrar el cuerpo, ocurrió algo que jamás había presenciado. El agua bendita se evaporó frente a mí. La risa dejó de parecer humana y se transformó en algo completamente distinto. En ese momento comprendí que mis intentos probablemente serían inútiles. Retrocedí unos pasos al ver que el agua bendita se evaporaba con tan solo tocar el cuerpo. El demonio comenzó a caminar hacia mí. Yo continuaba retrocediendo, pero pronto me quedaría sin espacio para seguir haciéndolo. Entonces comencé a rezar con toda la fe que podía reunir. El demonio se detuvo y dejó de caminar. Después, utilizando aquella voz grave y demoníaca, me planteó un trato. Si permitía que se llevara al infierno a todas las personas que habían tenido la insensatez de invocarlo, él permitiría que yo viviera. Era hacer un trato con el demonio. En un momento de estupidez y debilidad llegué a considerarlo. ¿Qué tanto mal podría ser si aceptaba? Personas y almas morirían a cambio de mi propia vida, pero, de igual forma, no parecía tener ninguna otra opción. Aquello era un poder con el que nunca me había enfrentado y con el que no podía competir. Si no aceptaba, moriría allí junto con todas las almas que habían invocado a esa cosa, y no sabía cuántas más podrían terminar condenadas. Si aceptaba, todas las personas que habían buscado al demonio morirían, pero yo sobreviviría.
La pregunta que permanecía en mi mente era si realmente sería yo quien las habría dejado morir o si, por el contrario, ellos mismos habían marcado su destino. El demonio me hizo saber que el tiempo se estaba acabando y que la oferta estaba a punto de expirar. Me exigió que tomara una decisión rápidamente. Durante unos segundos permanecí paralizado. Una pausa se hizo presente en mi conciencia mientras intentaba decidir si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, pronto mi miedo y mi instinto respondieron por mí. Acepté el trato. El demonio comenzó a reír. El sonido me aturdió y mi vista comenzó a nublarse. Todo a mi alrededor parecía moverse lentamente. Pensé que el demonio había faltado a su trato, pues sentía que iba a morir. Pero entonces el cuerpo del chico, todavía controlado por aquella entidad, comenzó a levitar. Antes de perderme por completo en la oscuridad, el demonio me mostró a la chica que me había abierto la puerta. Ella estaba inconsciente, pero aquello no impidió que comprendiera lo que estaba sucediendo. Aunque permanecía sin conocimiento, abrió la boca y una expresión de terror apareció en su rostro. El demonio la tomó del cuello y comenzó a separarlo del resto de su cuerpo. Después abrió su torso y comenzó a alimentarse de su corazón. Vomité al presenciar aquella escena, pero no tenía fuerzas siquiera para moverme. Finalmente, perdí el conocimiento. Desperté en un hospital. La casa se había incendiado y no hubo sobrevivientes, excepto yo. Todos se enteraron de lo que había hecho. Fui expulsado de la iglesia y perdí todo lo que tenía. Durante mucho tiempo me sumergí en una profunda depresión. Aquella decisión me persigue hasta el día de hoy y, aunque han pasado muchos años, todavía cargo con el peso de haber aceptado aquel trato. Mi abuelita nos ha contado historias, ya ven que esa generación cree mucho en esas cosas. Bueno, hay dos historias de las que me acuerdo más que otras, y una de ellas trata sobre duendes. Ella es una de 9 hermanos, tiempos de no tener tele y así, y me ha contado que como eran muy pobres, tenían que dormir todos en un solo cuarto, hermanos, hermanas y padres. Cuando hacía mucho calor, esto pasó en León, tenían que armar un tipo de cuarto con palos y sábanas en el patio de la casa que en realidad solo eran paredes, para dormir afuera con un poco de protección de los insectos, etc. Y de nuevo, todos dormían juntos ya fuera tendidos en el suelo en un petate o, los más pequeños, en catres. Dice mi abuelita que un día de esos, que dormían afuera ella se levantó en la mañanita, sí de noche. Se levantaba para irse a trabajar lavando ropa ajena a los 9 años, y cuando aún intentaba desmodorrarse empezó a ver a quien ella creía era uno de sus hermanos, brincando de petate en petate y de catre en catre por encima de los otros bultos de sus hermanos que dormían. Ella me dice que su primer reacción fue decir en voz alta: «Ya estate quieto Pedro, vas a despertar a los demás», a lo que de manera confusa pero casi inmediata Pedro, uno de los hermanos más pequeños, le contestó desde su catre: «No soy yo, pero yo también llevo rato viéndolo brincar». Acto seguido, la cosa esta, que mi abuelita jura era un duende, comenzó a brincar mientras avanzaba hacia la sábana que tapaba la entrada al cuartito improvisado y simplemente se fue. Según mi abuela, su hermano corrió a abrazarla y se quedaron los dos así un rato hasta que los demás despertaron, incluyendo sus padres, y aunque les contaron lo sucedido, nadie les creyó más que 2 de sus otras hermanas, quienes también tuvieron sus propias experiencias paranormales respectivamente. A mí siempre me entretuvo mucho escuchar todas sus historias paranormales y las no tanto, y lo veo como creencias de otra época, que son buenas contar pero que no necesariamente existen realmente. Sea como sea, es muy interesante leer todas sus historias personales y o familiares. Me da mucho gusto haber encontrado esta comunidad. Acá en Bolivia dicen que los duendes se llevan a los niños y los hacen perder. Mi suegra me dijo que una vez estuvieron de viaje en una vagoneta con toda su familia, una de sus hijas tuvo un bebé, este tenía menos de 2 años. Ellos acamparon por el camino. A la madrugada escucharon al bebé llorar, lo buscaron por todos lados, y lo encontraron debajo de la raíz de un árbol frondoso. Tengo una finca muy grande, tengo 3 perros golden, y un lobo siberiano. En una parte de la finca hay un monte, y hay muchas raíces, como si fuese paja, uno camina sobre eso y el pie se hunde. En esas raíces hay muchos huecos en forma de cueva.
2 de mis perros, que son hembras, todas las mañanas se perdían, y resulta que estaban en el monte. Vienen a despedirme para ir al trabajo y literal, huelen a mierda de humano. Mi esposa una mañana notó que la cola de mi perro estaba con trenzas. Es muy sabido que los duendes hacen trenzas a los caballos, y en este caso fue a mi perrito, que por cierto es un golde muy inteligente y muy sociable. Full cosas paranormales pasan en la finca. Igual a las mujeres, por lo menos en los yungas y por las minas, dicen que los duendes les trenzan a las mujeres cuando duermen, desde a las más bebés hasta las abuelas, y que supuestamente cuando las mujeres les dejan miel, monedas o cigarros encendidos como se lo dejan al equeco, se enamoran de esas mujeres y las celan. Mi bisabuela, que era de Irupana, contaba que algunas mujeres enamoraban a los duendes a propósito para que los enfermen a sus esposos o de una en el monte los maten, ya que antes los hombres, aparte de ser mucho mayores, eran muy violentos con ellas y que los duendes les cumplían. Son historias bien interesantes. Me gusta contar esta historia porque todavía está fresca, hay testigos y una foto. Fue a principios de este año, me estaba mudando de depa con mi ahora exnovia. Ella se iba a trabajar y yo fui el que se rifó casi con toda la mudanza. Fue de los últimos días, quedaban pocas cosas, entre ellas utensilios de cocina y en específico una bolsa de súper con tazas, vasos, cubiertos, un sartén y cosas así. Recuerdo haber agarrado esa y otras bolsas, bajar 4 niveles, caminar una cuadra y acomodar específicamente esa bolsa en la cajuela para que no se fueran moviendo las cosas y se fuera a romper algo. También recuerdo haber llegado al nuevo depa, bajar todas las cosas con mi novia y yo agarrar esa bolsa, para cuidarla. Total que subimos al depa, dejo la bolsa en el suelo y de repente volteo y ya no estaba. Lo primero que pensé y me dije: eres marihuano, seguro ni la trajiste o la olvidaste en el elevador. Fui a preguntar a recepción y nada, al día siguiente volví a preguntar y nada. Mi ex obvio no me creía y decía que seguro la había dejado en el depa viejo. Total que al otro día vamos al depa viejo y mi ex lo primero que hace es buscar la bolsa por todo el departamento, llegando a la conclusión que esa bolsa no estaba ahí. Después de un rato ella se va a trabajar y yo me quedo solo, subo a la azotea a destender ropa, y cuando bajo y entro al depa la bolsa estaba en el mismo lugar del suelo de la cocina donde la había dejado antes de agarrarla para irme un día anterior. Solo sentí escalofríos y dije gracias. Pasó el día y seguí recogiendo y limpiando el depa, para entregarlo y limpiando el baño, le eché líquido limpiador a la ventana y cuando se secó se hizo la figura de lo que para mí es un duende. Sí me dio miedo pero no sentí que fuera malo y solo seguí con mi vida XD. Adjunto foto y... dato curioso, mi vecino era santero, no sé si tenga algo que ver, like energías y así. Con 22 años. Compro mi casa en los límites de la ciudad donde vivo, una casa pequeña, contaba con cocina, comedor, esta parte de ladrillos pegados en barro y techo de paja bajos. Me dijeron que esta parte tenía una antigüedad de unos 100 años, después le hicieron un baño y un cuarto. Esta parte más moderna. La casa no estaba en muy buenas condiciones, pero ya me gasté todo y tenía que irme a vivir ahí. Estaba re contento. Al principio todo normal, vivía solo, eso pensé. Al pasar el tiempo empecé a sentir ruidos casuales como si alguien estuviera en la cocina, pasos, ruidos como si movieran algo. Siempre me levantaba y no había nadie. Un día sentí como movían las sillas, como si las arrastraran, o como si le diera un empujón. Me acostumbré, igual no tenía a dónde ir. Un día festejando mi cumpleaños estaba con un amigo en la cocina escuchando música, y vimos cómo se bajaba el volumen del equipo de audio, lo subíamos y se bajaba de nuevo, entendimos el mensaje y lo dejamos bajo. Pensé que estas cosas solo pasaban en la parte antigua, por así decirlo. Pero un día llegué de trabajar y me acosté a dormir a eso de las 3 de la tarde, a veces me tocaba trabajar en la madrugada, a eso de las 5 de la tarde siento como si alguien estuviera parado en mi cama, una cama C2 plazas, y de pronto empezó a caminar de un lado a otro, sentía como el colchón se movía con los pasos. Salté de la cama y no había nadie. Me fui a la casa de un amigo, cuando volví le dije a Florito, así lo llamaba, me dijeron que ahí vivía un señor con ese nombre. Que no hiciera más esa gracia. No volvió a suceder. Con los años derrumbé esa parte y nunca más pasó nada raro. Viví con Florito unos 5 años, pero hace unos 10 años que dejé de vivir ahí. Esta anécdota me pasó a los 12 años. Yo, esa madrugada, estaba desesperado por no poder jugar con mi teléfono, ya que no había internet.
Parecerá gracioso, pero yo sabía cómo robarle el internet al vecino que vivía enfrente de mi casa, así que lo hice y me conecté al wifi. Me puse a jugar un rato, pero el internet fallaba, por lo que decidí salir de mi casa por un segundo para agarrar más señal. Comprenderán que eran las 3 de la mañana. Y yo solo era un mocoso tratando de jugar con su celular. Para este punto no me había dado cuenta de que la batería se estaba acabando. Seguí jugando hasta que sentí un frío que me heló la sangre y, por instinto, giré la cabeza. Me quedé en shock al ver a un hombre de casi 2 metros, vestido de traje y con una corbata roja. Estaba calvo, no tenía cara y era completamente blanco. Tal vez lo confundan con Slenderman, pero había algo distinto, y es que estaba deformado, como chueco. No tenía brazos y estaba detrás de un árbol, completamente quieto. Me quedé congelado y lo que me hizo reaccionar fue el sonido de un gato que saltó sobre mi techo de lámina. Yo solo corrí y cerré la puerta. Solo alcancé a escuchar una risa horrible, jodidamente horrible. Mi perra comenzó a ladrar. Por alguna razón, nadie se levantaba. Rasguñaban la puerta y yo solo grité: «Déjame, hijo de tu puta madre. Chinga tu madre, cabrón». Entre otras cosas. Solo recuerdo despertarme y que mi mamá me haya regañado por dejar el celular afuera de la casa. Hasta el día de hoy, con 15 años, sigo teniendo pesadillas. Aprendí a salir a una edad tardía de mi casa para hacer los mandados y comprar cosas básicas en la tienda, pero aún así siempre he sido de baja estatura. Hay una casa por la cual nunca he vuelto a pasar desde entonces. Mi cabeza apenas llegaba a la cornisa de la ventana de esta casa, que quedaba de camino a la panadería. Era una casa normal como cualquier otra. No le veía ni le veo hoy en día la diferencia. En mi distracción, por casi nunca haber estado antes en la calle yendo a buscar cualquier cosa que tuviera que comprar, no me había fijado en esa peculiar ventana. No fue un día o dos. Fueron varias las veces que me daba un presentimiento extraño al pasar por esa casa, frente a ese pequeño jardín que invitaba a ser admirado. Cuando, de pronto, un día, sin más ni menos, volteé hacia la otra dirección de las flores. No donde se arremolinaban todas las florecitas o la enredadera del árbol, sino hacia la ventana, muy a la izquierda, abajo, apenas por encima de donde comenzaba la pared. Allí estaba el rostro de una mujer ya muy vieja, con el cabello completamente platinado y las arrugas de una manera increíblemente marcada. No sabría decir si estaba sonriendo, seria o inexpresiva, pues apenas la miré me espanté y no pude hacer otra cosa, en la inocencia de mi edad, más que exaltarme sin soltar ni un ruido y seguir por la acera solo para hacer mi mandado. Eso fue todo. No hubo un intercambio de saludos, ni burla, odio o descontento. Solo un mínimo cruce de presencias y listo. Pero lo extraño pasó meses después, ya que, al momento de caminar por ese mismo lugar, escuché que me saludó una voz áspera y ceseante. Sin mayor preámbulo, le respondí, pero con curiosidad e ingenuidad. Volteaba en la dirección donde me había espantado aquella mujer viejita, pero nunca alcanzaba a verla, pues siempre veía cómo se entrecerraba su cortina. Me imaginé que teníamos una especie de juego al estilo de esconderse y buscar, pero con saludos. Pasaba el tiempo y unos días ocurría y otros no. Nunca seguí ni busqué un patrón. Como casi no conocía a nadie en ese vecindario, tampoco tenía idea de quiénes eran los vecinos. Unos años pasaron y, entre conversaciones con conocidos, supe cuántas personas y quiénes vivían en el lugar, claro, sin nunca tener contacto directo ni hablarles a los habitantes de esa casa. Para mi sorpresa, se suponía que esa persona había fallecido un tiempo atrás. Yo, desilusionado porque nunca la había visto fuera de su casa, ni había escuchado más que su voz a través del cristal de la ventana, siempre respondiéndole y, a veces, haciendo como que no la veía, pero de igual forma respondiendo a su saludo, pasé nuevamente por aquel lugar. Ya con la noticia en cuenta, un día pasé por ahí y ahí estaba. Pero esta vez tenía una especie de cataratas que le cubrían los ojos, que se veían muy negros y profundos. Fue como cuando no olvidas a una persona que fue buena contigo de algún modo. Sin embargo, como su mirada estaba perdida en el cielo y yo no escuché su saludo, pensé que nuestro juego de que corría su cortina y luego me decía en voz baja un largo saludo ya no iba a pasar. Pensé que me había descubierto. Solo pasé por el frente.
Cuando volvía con la verdura hacia mi casa, ya no pasé por enfrente. Venía imaginando todo tipo de distracciones y, al llegar a la puerta de mi casa y abrirla, fue cuando recordé que me habían dicho que esa mujer llevaba semanas de muerta. Solo me dieron ganas de llorar y tuve un escalofrío muy nervioso. Nunca volví a hablar ni a preguntar sobre esa persona. Tampoco le dije nada a mi madre cuando le di la verdura. Solo viví con el miedo y nunca pasé de nuevo por esa casa. Cuando era pequeña, por las noches, cuando iba a dormir, algo entraba a mi cuarto y se sentaba a mi lado. Una vez le conté a mi madre lo que sucedía, y lo que me contó me dejó helada. Me dijo que a la madre de la dueña de la casa la habían sepultado en medio de esta, cuando la dueña de la casa tenía mi edad. El alma de la señora se quedó atrapada allí con la imagen de una niña de 13 años y entraba a mi habitación por las noches para ver a su hija. Respiraba cerca de mí y sentía como el aire helado pasaba por mi rostro con el ritmo de su respiración. Sus manos acariciaban mi cabeza y mi espalda, mientras una sensación de frío y pesadez recorría mi cuerpo y mi habitación. Nunca tuve el valor de darme la vuelta porque no quería encontrarme con algo desagradable. Muchas veces, por las noches, escuchábamos con mi hermano cómo hacían caer ollas o botellas de vidrio en la cocina. En la mañana, cuando revisábamos con mi hermano, encontrábamos todo en orden. Muchas veces los vecinos nos decían que la dueña de la casa era muy rara y que muchos sentían un aura de pesadez cuando estaban cerca de ella. Cada vez que entraba a la casa, nuestras flores y matas se marchitaban y yo me enfermaba. Me daban mareos y dolores muy fuertes de cabeza. En una ocasión, por la mañana, alrededor de las 8 a.m., ese ente tuvo el descaro de mostrarse cerca de mí, dejando ver su espeluznante sombra ingresando a la habitación de mi madre, rodeando la habitación por toda la pared iluminada, y mezclándose con la oscuridad de aquel rincón donde la luz no llegaba. Aquello dejó la sensación de unos ojos de maldad brillantes, observándome mientras estaba paralizada y sudando frío, incrédula de lo que acababa de observar. Mucho tiempo después, pasando por todo aquello, nos mudamos de allí, dejando atrás aquella cosa que me perseguía. A partir de estas experiencias, es muy difícil asustarme. Una vez que has vivido todo esto, te vuelves más fuerte, pero también más sensible a ciertas presencias. Les voy a compartir una historia que me contaron unos familiares. Ellos tienen familia en un pueblo en las orillas de Guanajuato. Para ser precisos, le sucedió a sus primos ya hace un tiempo. Su prima era alguien que le gustaba ir a nadar al río en cuanto empezaba a caer la tarde, pues decía que no se encontraría con alguien y disfrutaba de nadar a solas y que era la hora perfecta para ir a nadar. Muchas veces su familia y amigos ya le habían advertido que no fuera sola y menos que estuviera allí tanto tiempo y que no la fuera a agarrar la noche, pues no era un lugar seguro y podía pasarle algo, como encontrarse con alguien que no fuera buena persona y quisiera aprovecharse de la situación. Bueno, un día la prima le avisa a su mamá que iría al río y nadaría un rato y regresaría a la hora de siempre. A su mamá no le agrada la idea, pero solo le dijo que se cuidara. Total que da la hora en la que la prima debe regresar y no llega, esperan un rato más y no aparece, y es ahí cuando se empiezan a preocupar. Le hablan a su hermano y le dicen que la vaya a buscar al río, porque qué tal si le pasó algo, y ya empiezan a imaginarse lo peor, pues ya es demasiado tarde y ya no hay luz, más la poca que da la luna. El hermano agarra camino al río y ya cuando está a punto de llegar, a lo lejos ve una mujer de espalda y de inmediato piensa que es su hermana. Le comienza a gritar por su nombre y ve que no voltea, se acerca más y le empieza a decir que ya se regresen, que están preocupados sus papás y que ahora sí la van a regañar y hasta le van a prohibir ir al río a esas horas porque solo los preocupa, que si no se dio cuenta de la hora y bueno, mil cosas. Ya cuando está a escasos metros de llegar, le grita otra vez y ve que sigue sin hacerle caso, y es ahí cuando le empieza a entrar un escalofrío y saber que algo no está bien. Se detiene en seco y la observa mejor y se da cuenta que no es su hermana, y justo cuando está por llamarle de nuevo, la mujer voltea y lo aterroriza, pues tenía un rostro de caballo. Él lo único que hace es correr e irse a la iglesia a rezar, y cuando llega a la hermana está ahí también rezando, pálida y llorando.
En cuanto la ve le pregunta y le cuenta que fue a buscarla y con lo que se topó, y la hermana le dice que igual ella la vio, que cuando estaba por irse llegó un aire muy feo que le heló todo el cuerpo y escuchó un ligero llanto que la aterrorizó, y cuando volteó a ver se encontró con eso que se acercaba al río y pues se fue corriendo a la iglesia. De ahí ya no volvió a ir al río y dices que eso era la Llorona, pero sé que hay otra cosa que es parecida a la Llorona pero con cara de caballo. He visto muchas cosas paranormales y he tenido testigos. Incluso he visto a Dios y al diablo, extraterrestres y cosas así. ¿Será por algo de salud? No creo en esas cosas por mi salud, pero ahora ni siquiera lo sé. ¿Es posible obtener una respuesta a estas preguntas? ¿Estoy exagerando? En orden de apariciones. Bola de fuego voladora. Tenía 10 años. Vi en una playa, una bola de fuego volando lentamente a unos 10 metros sobre mí. Cuando miré hacia otro lado, desapareció. Fui el único que lo vio. Cuando intenté avisarle a mi madre mientras la veía, desapareció. El diablo. En secundaria. Apareció afuera de mi casa, en forma de huellas de fuego con un cuerpo hecho de cenizas, caminando hacia nosotros. Éramos 4. Tomé algunas cenizas y comí un poco. Moscas que surgieron de la nada o se generaron espontáneamente, por decirlo de otra forma específica. En preparatoria, en un ritual donde, era una manta normal rodeada por un círculo de hojas y fuego, yo estaba en el medio, y mi madre y la mujer que lo hacía, vieron entre 30 y 50 moscas saliendo del espacio entre mi ropa y la manta, que luego desaparecieron cuando el fuego se disipó. Ese mismo día, la mujer me dijo lo que estaba pensando. ¿Qué demonios? Me preocupa que estuviera preocupada, dudando si era real o si fue una coincidencia. Estaba pensando dentro de ese círculo de fuego. Voy a hacer que escuche la palabra madre como si la hubiera dicho una niña. Y dijo la mujer que escuchó eso, y luego me amenazó levemente con un cuchillo. Hace un año, a los 20 años, vi una extraña luz azul y blanca a la 1 de la madrugada mientras terminaba de lavar los platos, que pasaba por el jardín de bambú, procedente de la sala de generadores o del almacén de la planta industrial, donde no hay luces y solo duró un segundo. Hace un año, vi con un familiar un increíble cilindro de luz que apareció en el cielo solo por un segundo, iluminándolo por completo durante menos de un segundo con un plasma blanco y azul. Su longitud era de varios kilómetros o cientos de metros, dependiendo de la distancia. Tomé una foto, del largo de la montaña, pero era como una imagen sin luz, parecía una roca, la cámara no captó la luz, lo que era peor. Hace como un mes, vi con otro familiar las estrellas enteras en el cielo nocturno del campo de maíz moviéndose como locas, formando hexágonos, cubos, círculos, una sonrisa, más de 100, tal vez menos de 200. Eso fue, Dios, el aire soplaba con una fuerza descontrolada, moviendo todo el bambú. ¿Qué significa esto? ¿Es Dios real? ¿Todo lo que uno puede imaginar es real y más? ¿Estoy exagerando? No tengo problemas en la vida, pero esto no es natural. He visto más cosas, pero dudo más de ellas. Antes lo ignoraba, pero ahora esas cosas ocurren con más frecuencia y son cada vez más impresionantes. Antes intentaba ser escéptico al respecto, pero dudo si debería. Esto no es producto de mi enfermedad. Estoy muy bien con mi tratamiento. Porque la gente se emputece cuando alguien cree en fantasmas o espíritus y la persona emputada no. Me llama la atención este tipo de reacción porque parecería que por no creer en ese tipo de temas, ellos son superiores a quien sí lo hace. Yo he sido la persona emputada, y la verdad, ahora me veo en retrospectiva y digo, que cerrado estaba, sin conocimiento realmente de nada, ni abierto a conocer, simplemente negando porque la ciencia no lo puede demostrar como muchas otras tantas cosas. Los leo, si eres la persona emputada, con mayor razón te leeré. Persona escéptica aquí. En lo particular solo llego al grado de molestia ligera, y es cuando veo casos de personas extremadamente convencidas de hechos que veo como sumamente irracionales. Me especializo en matemáticas, llevo años estudiando bajo un sistema que te pide leyes consistentes de cómo funcionan las cosas, literalmente una suma no puede ser considerada suma si no cumple como unas 4 reglas fundamentales, también en ramas similares como la física o la química se guía bajo ciertas normas.
incluso las ciencias sociales como la psicología, tiene parte de base en que la explicación tenga sentido, así que todas aquellas ocasiones que me parece absurda o molesta una creencia es por carecer de reglas o consistentes o con sentido, porque siempre que pregunto o cuestiono en búsqueda de precisar cómo funcionan espectros o lo que alguna vez me denominaron como energía encuentro una descripción vaga. Fuera de eso, realmente no le doy demasiada relevancia. Si algo parece no tener mucho sentido, dejo a la persona ser y me dedico a existir en otro sitio por la falta de sentido en discutir algo que no hará cambiar a nadie de opinión. Pero recuerda que los sistemas complejos son más que la suma de sus partes, razón por la que ciertos fenómenos, como los sociales, no pueden predecirse. Si bien comparto muchas de las cosas que mencionas y me gusta estar del lado de la ciencia, recuerda la ausencia de la prueba no es prueba de la ausencia, junto con el cuidado de caer en el positivismo. En lo personal creo que esos temas son muy lejanos a nosotros cuando solo leemos o escuchamos experiencias, y creo que es un poco más interesante lo que nos ocurre como escépticos o críticos, cuando es a nosotros a quien nos sucede. Justo como lo mencionas, parecen cosas inconsistentes y sin sentido, pero creo que eso sucede porque muchas veces sus voceros de estas cosas no son precisamente las personas más letradas y eso en automático predispone. Por dar un ejemplo análogo, es como ver a Maussan con lo de la vida extraterrestre, en automático verlo te predispone a pensar que esas son puras mamadas por la clase de persona que ha sido Maussan, vs a que alguna institución como la NASA le diera voz al tema.